Hola a todos, comenzamos aquí el desarrollo de la unidad dedicada a la población y este primer vídeo vamos a dedicarlo a hablar sobre la evolución y la distribución de la población. Bien, pues la población actualmente en la Tierra hay que comentar que está habitada aproximadamente por algo más de 7.000 millones de habitantes. En realidad, algo más de 7.300 millones de habitantes. Normalmente no sería extraño pensar que este crecimiento de la población no ha sido constante, ha variado, ha tenido periodos de un aumento más grande que otro a lo largo de la historia. El primer crecimiento importante se produce durante el Neolítico. ¿Por qué? Pues porque en esta época se va a desarrollar la agricultura, la ganadería, y eso va a suponer que sea mucho más fácil obtener alimentos y se obtenga mayor cantidad de alimentos. Por lo tanto, va a aumentar la población, ya que los grupos que vivían en aquella época van a poder mantener a una población mayor al ser más fácil conseguir alimentos. Y como ya hemos comentado, entonces la población va a experimentar un aumento muy importante en tamaño, va a aumentar mucho la población en ese periodo. Pasamos entonces a hablar de la edad contemporánea, ya que hasta la edad contemporánea no vamos a tener otro incremento importante de la población mundial. Durante el siglo XIX, por un lado, gracias a los avances sanitarios, es decir, mejoras en la medicina, descubrimiento de las vacunas, etc. Y por otro lado, el desarrollo económico que se produce en gran parte de los países de Europa, todo relacionado con la revolución industrial, por ejemplo, pues va a producir que se aumente de manera importante la población, va a haber un importante crecimiento de la población. Y en el siglo XX también vamos a tener de nuevo otra gran explosión demográfica. Cuando hablamos de explosión demográfica nos referimos a un incremento, un número muy importante de nacimientos y un descenso en las defunciones. Es decir, si nace mucha gente pero mueren pocas, pues lógicamente la población aumentará. Eso ocurre, ese gran aumento se produce principalmente en el siglo XX, ya que en el siglo XX vamos a empezar a notar que cada 25 años se duplica la población mundial. Pero este aumento va a tener ritmos distintos, no va a ser lo mismo en los países más ricos, donde el crecimiento va a ser más lento, incluso en algunos países va a ir decreciendo. Y por otro lado, en los países más pobres, por el contrario, el ritmo de crecimiento va a ser muy rápido. Van a tener, como vemos aquí las imágenes de ejemplo, muchos más hijos en países pobres, por ejemplo en África, que en los países ricos. Entonces eso va a contribuir a que el ritmo de crecimiento sea lógicamente mucho más rápido en los países más pobres que en los países más ricos. En el siglo XXI, pues las perspectivas, ya estamos en el siglo XXI, lógicamente, pero las perspectivas son que si se mantiene el crecimiento, el ritmo de crecimiento que llevamos hasta ahora, a finales de siglo tengamos 12.000 millones de habitantes. Ahora mismo tenemos unos 7.300 millones y llegaríamos a finales de siglo a 12.000. Bien, vamos a ver ahora cómo está esa población distribuida por el planeta. Estamos en todos los continentes prácticamente, un poco menos en el polo sur, pero ese reparto no es igualitario. Tenemos aquí una imagen de reparto de la población. Los tonos más tirando a rojo son donde habrá más cantidad de población, más densidad de población. Ya hablaremos de ello un poco dentro de un momento. Y los que están más claros, incluso blancos, pues la densidad es muy baja. En el polo sur, lógicamente, pues hay prácticamente está deshabitado, solo misiones científicas, cosas así. Bien, pues como hemos dicho, tenemos que hablar de la densidad de población, que es lo que vamos a hacer a continuación. A ver qué es lo que es y para qué nos sirve. Bien, pues la densidad de población no es nada más que la relación que existe entre la población de un lugar y el espacio que ocupa ese lugar. Es decir, si vemos la fórmula, sería densidad de población, sería la población total dividido por la superficie que estamos estudiando. Se expresa, lógicamente, en habitantes por partido kilómetros cuadrados. Y si la densidad es inferior a un habitante por kilómetro cuadrado, hablaremos de un territorio despoblado. Y por el contrario, si hablamos de más de 100 habitantes por kilómetro cuadrado, de una zona con una elevada densidad de población. ¿Por qué hay más o menos densidad de población en una zona u otra de la Tierra? Pues por diversos factores. Tenemos por un lado factores físicos, como por ejemplo el clima, que lógicamente habrá menos población en un sitio si por ejemplo las temperaturas son extremas, hace mucho frío o mucho calor, o por ejemplo donde se producen pocas precipitaciones.
Si también se producen muchas precipitaciones y tenemos zonas como por ejemplo toda la zona ecuatorial, que hay mucha vegetación, también son zonas donde es difícil vivir y ahí tampoco vamos a tener una gran densidad de población. Por lo tanto, donde habrá más población serán las zonas templadas, en las que sea más fácil la vida para los seres humanos, con una lluvia adecuada y con una temperatura ni muy fría ni muy cálida. El relieve será también otro factor porque las elevadas alturas dificultan el establecimiento de la población allí, los asentamientos humanos, entonces en zonas muy altas también habrá poca densidad de población. También los tipos de suelo, si tenemos un suelo muy fértil y muy apto para las labores agrícolas, lógicamente esa zona atraerá grandes concentraciones humanas. Por el contrario, zonas donde sea complicado cultivar, pues tendremos menos densidad de población. Y también se tendrá en cuenta otro tipo de recursos, si son zonas, por ejemplo, mineras o tienen algún recurso que sea interesante para el desarrollo de la población, pues lógicamente pues, tendremos una zona más poblada. También vamos a tener factores humanos que afectarán, por ejemplo, factores históricos o políticos. Si se han fundado ciudades tradicionalmente importantes en ciertas zonas de un país, o divisiones de un país que hacen que la población se vaya de un sitio a otro, o guerras, todo ese tipo de cosas afecta a la distribución de la población. Y también factores económicos. Normalmente un país rico o un país pobre va a influir en su densidad de población. Normalmente las zonas más ricas, los países más ricos o dentro de un país, las zonas más ricas van a atraer población, que va a salir de otras, entonces tenemos unas zonas más pobladas y otras zonas menos pobladas. Y otro problema, un problema relacionado con todo esto, con la distribución de la población, sería la superpoblación, que es cuando tenemos zonas muy pobladas. Eso no debería ser un problema en principio, el problema surge cuando se da un desequilibrio, es decir, tenemos más población que recursos para mantener esa población. Entonces surgen problemas como la pobreza, el hambre, la sobreexplotación del medio natural, es decir, agotar el medio natural por explotarlo demasiado. Y eso puede causar migraciones de una zona a otra, de zonas más desequilibradas a zonas más equilibradas. Y eso pues, puede constituir un gran problema. El desequilibrio es un tema muy importante porque si vemos en 2016 vamos a llegar a que el 1% de la población mundial va a ser el dueño de la riqueza, de la mitad de la riqueza del mundo. Es decir, el 1% tendrá el 50% de la riqueza de la población mundial. Podemos ver aquí en este gráfico, hablamos de población adulta y tenemos que, por ejemplo, un 0,7 de la población, estos son los datos actuales de este 2015, o sea, 34 millones de personas tienen casi la mitad de la riqueza de todo el resto, y el resto de la población mundial, pues se reparte el otro 50%. Un tema importante. Bueno, pues hasta aquí el primer vídeo sobre el estudio de la población. Espero que el vídeo os haya parecido útil y gracias por verlo.